Buen día. Vamos a revisar el día de hoy el tema de miomatosis uterina. Déjenme regresar un poquito la presentación. Entonces, el día de hoy vamos a revisar este tema. Vamos a iniciar diciendo que existen diferentes sinónimos de esta patología, como fibroleiomyomatosis, leiomiomatosis, fibromiomatosis, fibromas uterinos. Todos estos son sinónimos dependiendo de la bibliografía que revises. Puedes encontrarlo como esos nombres. Y los miomas pueden crecer hacia diferentes lugares. Pueden ser miomas que están por debajo de la serosa, se llaman subserosos, pueden tener pedículo o pueden ser subserosos pero sin pedículo. Y estos miomas por lo regular pueden tener crecimientos importantes pero no dar sintomatología. Pueden ser intramurales en el grosor del músculo o pueden ser dirigidos hacia la cavidad y por lo tanto se van a llamar submucosos y estos son los que sí van a dar sangrados e incluso pueden estar pediculados hacia la cavidad. Otros crecimientos que son menos frecuentes son los intraligamentarios, pueden haber miomas también en el cérvix, también poco frecuentes, y algún otro pudiera ser un pedículo y que pudiera abortarse el mioma. Y entonces ser un submucoso pediculado y que pueda incluso abortarse con dolor, como un trabajo de aborto. Son pocos los que se presentan de estas características. La mayoría de los miomas van a ser del cuerpo uterino, intramurales, pueden ser intracavitarios, pueden ser subserosos en la mayoría de las ocasiones. Esta patología va a ocurrir entre un 20 y 25% de las mujeres en edad reproductiva. Una de cada 4 puede llegar a tener miomatosis. Va a ser más frecuente en mujeres mayores de 35 años y es debido a una proliferación de células del músculo del útero, que son células musculares de músculo liso, que se hace como un remolino, se va haciendo como una canica y más adelante va incluyendo material fibroso del tejido conjuntivo. Hay cierta asociación citogenética con cromosoma 12, de ahí que en ocasiones puede haber sí, familias con miomatosis, que se encuentre varias personas en la misma familia que tengan miomas y que te puedan dar el historial de que ya han hecho incluso histerectomías en la familia por esta patología. Se han también encontrado algunos factores como los estrógenos, la progesterona, factores de crecimiento, factor dérmico de crecimiento como reguladores de que los miomas puedan crecer más o menos rápido. Aparecen generalmente después de la menarca, esto es, no hay miomas en las niñas, ni debe haber miomas en la menopausia o después de la menopausia. Es básicamente una patología que depende de hormonas. Se han encontrado receptores para estrógeno y progesterona en el tumor y también se ha visto que cuando no hay estrógenos no crecen o incluso pueden regresar un poco su tamaño y de ahí que se pueda utilizar los agonistas de la hormona liberadora de la gonadotropina para reducir el tamaño de los tumores por hipoestrogenismo. Solamente considerar que el tiempo que se utilicen, pues esa paciente va a estar en una menopausia médica con las consecuencias de síntomas a nivel óseo y a nivel metabólico que ya hemos revisado cuando existe la menopausia. En cuanto a síntomas, 10 a 40% de los casos van a ser totalmente asintomáticos, incluso pueden ser solamente un hallazgo dentro de las revisiones de rutina con su médico, pero algunos otros pueden llegar a tener síntomas como sangrados anormales, dolor pélvico, sintomatología urinaria o síntomas reproductivos. Si hablamos de sangrados uterinos anormales, generalmente son los miomas submucosos, los que están debajo de la mucosa, cerca de la cavidad uterina, los que van a tener sangrado. Y pueden ser sangrados muy abundantes que, como son sangrados crónicos, pueden tener a la paciente en un estado de anemia y en ocasiones ni siquiera la paciente darse cuenta. Generalmente estos sangrados pueden ser secundarios a que los miomas submucosos se pueden cambiar su vasculatura, pueden tener áreas de úlceras y también ectasia o dilatación de vénulas que favorecen sangrados más importantes durante la menstruación. Generalmente entonces son los miomas submucosos los que van a dar más síntomas. Los subserosos, como no están cerca de la cavidad, pueden crecer y no dar síntomas e incluso pueden llegarse a palpar y no dar síntomas. Otro cuadro que pudiera llegar a presentar la paciente es dolor pélvico. Generalmente, la mayoría de los miomas son indoloros o dan sangrados si son submucosos
o se pueden palpar pero no generan dolor. Sin embargo, a veces crece el mioma y esos miomas al crecer pueden ellos mismos comprometer su circulación y pueden tener necrosis, entonces se genera algo que se llama degeneración roja, o bien si tienen pedículo, como vimos en la imagen inicial, si llegara a tener pedículo y se tuerce el pedículo, se rota, puede comprometer su circulación y esto también favorecer una degeneración del mioma y entonces sí puede haber dolor e incluso si lo palpas puede generar dolor, puede haber febrícula, sensibilidad local y en ocasiones pudiera llegar a haber signos de irritación peritoneal. El cuadro es localizado, solamente es ahí donde está el mioma, donde molesta, se puede llegar a manejar con analgésicos y vigilancia o en ocasiones sí puede llegar a ser un dolor tan intenso que requiera un procedimiento quirúrgico. Hay otros cambios degenerativos en los miomas, como pueden ser la hialinización, se pueden calcificar, sobre todo después de la menopausia, los miomas tienden a calcificar. Puede haber degeneración quística o necrosis, pero que un mioma se convierta a un sarcoma es muy, muy poco frecuente. Por eso lo señalo aquí, que la transformación a sarcoma es muy baja, de 0.1 a 0.2% de los casos. Esto es una pregunta que a veces te pueden hacer las pacientes, si esas tumoraciones se pueden convertir en cáncer y la respuesta es prácticamente no. La posibilidad de que se convierta en cáncer es muy baja. A veces puede haber infección y es muy raro que pueda haberlo, pero puede suceder y que se formen abscesos en el mioma, sobre todo en los miomas que están cerca de la cavidad y que quizás nosotros mismos estemos infectándolos al hacer algún procedimiento como legrados o histeroscopía, porque a veces llevamos bacterias de vagina hacia la cavidad uterina. Otra sintomatología que pudiera presentarse sería si el mioma creciera hacia la vejiga o hacia el recto, pues pudiera haber compresión y por lo tanto malestar pélvico directamente relacionado con el órgano que esté presionando. En cuanto a síntomas reproductivos, pudiera haber problemas de infertilidad, abortos recurrentes o incluso trabajo de parto pretérmino. Explicando cada uno de ellos, la infertilidad pues pudiera ser por oclusión tubaria bilateral, a veces los miomas crecen cerca de la entrada de las salpinges, de la zona cornual del útero y puede ser una oclusión. 40% de mujeres que tienen miomectomía por infertilidad o pérdida recurrente puede llegar a tener un embarazo a término. Entonces, sí se ha asociado que puede haber incluso una competencia entre el producto y el mioma en cuanto a alimentación y a veces puede haber abortos más frecuentes o en ocasiones los miomas, si llegaran a tener algún crecimiento o que el mismo mioma ya fuera de crecimiento suficiente y estuviera cerca del orificio de salida del canal de parto, pues a veces pueden provocar una distocia de partes blandas y entonces evitar la salida de un parto normal y tuviera que ser cesárea, ¿no? Los miomas tienden a atraer también a la placenta, entonces existe mayor riesgo de que la placenta se pegue al mioma, que pueda haber un acretismo o que esté muy adherida y al momento de que nosotros hacemos las maniobras para hacer el alumbramiento, si jalamos mucho y está muy adherido la placenta al mioma, pudiéramos ocasionar una inversión uterina. Los miomas en general no tienden a crecer más durante el embarazo, aunque pudiera ser, pero no es lo habitual. A veces se quedan del mismo tamaño, pasa el embarazo e incluso tiende a disminuir un poquito, porque sí son dependientes de estrógenos. Hablando del leiomiosarcoma, en general es una neoplasia nueva, no una degeneración de un tumor preexistente. Los miomas en términos generales, pues no hay un riesgo de que se conviertan en leiomiosarcomas y el leiomiosarcomas va a ser una tumoración que aparece entre la quinta y la sexta década de la vida. Se va a asociar más con un sangrado uterino anormal, generalmente posmenopáusico, y aquí lo que llama la atención es que son tumoraciones de crecimiento muy rápido. Entonces, esto es un poco más fácil de sospechar en pacientes posmenopáusicas. Quizás tuviera el antecedente en su vida reproductiva de miomas, pero posmenopáusico que empezara a crecer alguno de ellos, quizás sea una lesión nueva y pensar en leiomiosarcoma. Para hacer el diagnóstico de miomatosis, muchas veces va a ser clínico, con el cuadro clínico, con la exploración bimanual pélvica y se puede llegar a palpar. O bien puedes hacer algunos métodos muy sencillos de diagnóstico como es el ultrasonido. 5% va a estar asociada
la miomatosis con otra patología, puede ser de ovario, puede haber miomatosis y endometriosis, o puede haber miomatosis y adenomiosis, pueden ser patologías asociadas ginecológicas. Los estudios básicamente pues es el ultrasonido y en un momento dado se puede utilizar también la histeroscopía que nos va a servir de diagnóstico y también la histeroscopía se puede convertir en terapéutica. Este es un ultrasonido, bueno, son dos ultrasonidos transvaginales. Esta es la cavidad uterina, perdón, este es el útero como tal, y la cavidad uterina está aquí ocupada por un mioma. Igual, este es el útero, tenemos aquí el útero, tenemos la cavidad endometrial, que es esta línea, que así debería continuar como una línea, y vean aquí cómo está esta masa de bordes bien definidos, muy bien característica aquí en la cavidad, ¿no? Y esto pues va a ser un motivo de dolor, de sangrado, porque el útero trata de sacarlo, de abortarlo. El tratamiento de la miomatosis va a depender de por qué la paciente va a consulta. Puede ser un hallazgo durante la exploración y solamente haríamos ultrasonidos anuales para medirlo y ver qué tan rápido están creciendo o si anualmente se agrega alguna sintomatología. En algunas pacientes, cuando los miomas son muy grandes y incluso se puede dificultar la cirugía, se pueden utilizar agonistas de la GnRH para que ya no crezcan y quizás disminuir un poquito el tamaño y facilitar la técnica quirúrgica. La mayoría de ellos, cuando requieren ser tratados, que hay sintomatología importante, van a ser tratados por métodos quirúrgicos, como la miomectomía, que vamos a hablar un poquito más adelante de quiénes entrarían a miomectomía, o bien histerectomía puede ser abdominal, vaginal, puede ser abierta o endoscópica. Cuando los miomas no son quirúrgicos y los síntomas pueden ocasionar algunas molestias, iniciamos con tratamientos antiinflamatorios no esteroideos que pueden disminuir sangrados de un 30 a 50% de los casos. También podemos asociar los anticonceptivos hormonales de dosis bajas que pudieran mejorar un poco el sangrado. En algunas pacientes llegamos a utilizar estos análogos de la GnRH que pueden reducir el volumen de los miomas hasta en un 50% de su tamaño, pero que requiere un tratamiento más o menos de 12 semanas y con toda la problemática de los síntomas secundarios o de los efectos secundarios de estos análogos, ¿no? Entonces son casos seleccionados en donde se van a utilizar porque al final de cuentas no estamos resolviendo la enfermedad, no estamos quitando la enfermedad, solamente podemos disminuir a lo mejor el sangrado, disminuir el crecimiento, mejorar las condiciones de la paciente para posteriormente hacer un evento quirúrgico en las mejores condiciones de la paciente. El tratamiento quirúrgico puede ser por histeroscopía o laparoscopía, tienen buena efectividad. La miomectomía con conservación del útero puede ser un objetivo, tratar de dejar el útero si la paciente no tiene concluida su fertilidad, pero tener presente que un 15% de las pacientes pueden tener recurrencia. Entonces, hay pacientes, por ejemplo, que quieren conservar el útero a los 43, 45 años, cuando ya han tenido hijos y no quieren quitarse el útero completo, pero sí es importante que sepan que a veces quita uno el mioma y puede haber nuevamente crecimiento. Esta es una histeroscopía y aquí vemos los miomas, se pueden ver también pólipos, bueno, se distinguen por el pedículo y por la consistencia y al hacer la histeroscopía sirve de diagnóstico verlos, pero también se puede hacer tratamiento por medio de resección con una especie de navajita con electricidad y rasurando esa cavidad para dejarla limpia de esta patología. Hay criterios para hacer miomectomía de acuerdo al Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos. Y estos criterios son miomas en pacientes que tengan problema para embarazarse, en donde sea el factor probable de falla o pérdidas recurrentes y van a ser miomas de tamaño suficiente para que sean el factor probable, que exista ausencia de otra explicación por falla para la falla de concebir o las pérdidas recurrentes. Entonces, primero se tiene que estudiar a la paciente que tenga problemas o descartar que tenga problemas ovulatorios, tiroides, problemas de diabetes no diagnosticada, o sea, cualquier causa que pueda ocasionar pérdidas recurrentes y que pueda estar asociada a los miomas. Y si se descarta todo y lo único que te queda es como factor posible la miomatosis, pues entonces sí es un criterio para miomectomía.
La miomectomía puede hacerse, les comentaba, de manera laparoscópica o por laparotomía, dependiendo del tamaño, dependiendo de las características y la experiencia de quien opere, y se puede hacer entonces la resección del puro mioma. La idea es tratar de no llegar a cavidad uterina, pero si se tiene que llegar a cavidad uterina, pues suturar el útero de manera adecuada para evitar los riesgos que de por sí los va a tener de acretismo placentario o de ruptura uterina. Entonces se quita el mioma y se repara la pared muscular del útero. Antes de hacer una miomectomía, entonces es importante evaluar todo el protocolo para causas femeninas y masculinas de infertilidad, evaluar la cavidad del endometrio y evaluar también las características de las trompas que no estén dañadas y la complejidad del proceso, porque en ocasiones, si son miomas múltiples, pudiera incluso haber el riesgo de terminar en histerectomía y entonces hay que hacer ese consentimiento informado para la paciente. Criterios para histerectomía. Este es un tratamiento definitivo para pacientes que ya tienen fertilidad conclusa, que ya tuvieron los hijos que querían tener y que tienen esos miomas, y se va a hacer si la miomatosis es asintomática, pero que la paciente palpe esos miomas por abdomen y que le preocupe. O sea, básicamente es a solicitud de la paciente, si esto le inquieta y que sea un útero grande, pues podemos hacer un tratamiento de histerectomía. Otra indicación para histerectomía es la evidencia de sangrado excesivo. Puede ser un sangrado profuso, abundante, con coágulos, menstruaciones por más de 8 días, o bien que nosotros podamos documentar que tiene anemia por pérdida crónica de sangre. Cualquiera de esos son datos para pensar en la histerectomía. Y en el caso de dolor pélvico ocasionado por los miomas, puede ser un dolor crónico o puede ser un dolor agudo, dependiendo del tamaño y la ubicación. Puede haber presión vesical o polaquiuria, que también descartamos otras causas de estas molestias y se lo atribuimos a los miomas, pues es una indicación también para histerectomía. Antes de quitar el útero es importante confirmar que no existan lesiones. Hay que hacer un Papá Nicolau o colposcopía, ver que no exista cáncer, porque se tendría que hacer una cirugía más amplia en lugar de solamente retirar el útero. Hay que eliminar anovulación u otras causas de sangrado anormal. En ocasiones, pacientes que están en transición menopáusica, acuérdate que por anovulación pueden tender a cursar con sangrados anormales, abundantes, y no necesariamente por la miomatosis. Si tienes una miomatosis subserosa y sangrados anormales en transición menopáusica, es más probable que esté sangrando por la anovulación que por los miomas. Confirmar ausencia de malignidad en endometrio, medir el endometrio para ver que no tenga una hiperplasia o un cáncer de endometrio también previo a la cirugía. Valorar el riesgo quirúrgico por la anemia. A veces hay pacientes que llegan con anemias muy severas y entonces primero hay que ponerlas en condiciones, incluso en ocasiones con medicamento o con transfusión sanguínea. Y considerar los riesgos médicos y psicológicos. Algunas pacientes valoran tanto su útero como símbolo de su feminidad que hay que hacer un trabajo previo de razonamiento, de despedida, para que puedan aceptar este nuevo estilo de vida y sin su útero, ¿no? ¿Cuándo se va a contraindicar una histerectomía? Pues básicamente si la paciente es una paciente joven y que no tenga todavía su paridad satisfecha y que tenga el deseo pues de conservar la fertilidad, quizás ahí se pueda plantear hacer la miomectomía, o bien también está contraindicado si los miomas no tienen ninguna sintomatología, si fue un hallazgo solamente por ultrasonido, que son de tamaño pequeño, a un embarazo aproximado de 12 semanas, es un útero pues por arribita de la sínfisis del pubis. Entonces, si no tiene síntomas, ahí no tendríamos por qué hacer ninguna cirugía. Una anotación importante, los estrógenos cuando se utilizan, ya sea por terapia de anticonceptivos o terapia de reemplazo hormonal, la presencia de los estrógenos no van a incrementar el riesgo de crecimiento de los miomas. Y esto se los anoto porque es una pregunta que a veces también te van a hacer. Si tiene miomas, si estaría contraindicado el uso de hormonales, y la respuesta es no, no está contraindicado. Hay que solamente hacer la vigilancia y el seguimiento de los miomas. Bueno, pues creo que aquí terminamos con el tema. Les agradezco mucho su atención. Que tengan buen día.